Universidad Viña del Mar y Un Techo para Chile presentan La Otra Realidad. La Otra Realidad. Entrevistas, debate y conversación sobre las temáticas sociales y la realidad de los campamentos, con la conducción de Pablo Fuensalida y Alejandro Muñoz. La Otra Realidad, en Radio UVM. Hola, muy buenas noches, estamos en un nuevo capítulo de La Otra Realidad aquí por Radio UVM en la 96.3. Bueno, vamos a pasar rápidamente a temas. Hoy día vamos a conversar un tema muy importante para el país, que son los resultados que arrojó el censo realizado el año pasado. Para eso vamos a ir analizando algunos datos que van demostrando un poco la cara de este Chile, que muestra obviamente dos realidades muy marcadas, y que en el fondo a través de estos números vamos a ir trabajando. Para eso nos acompaña como siempre Alejandro Muñoz. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Le agradecemos a todos quienes nos escuchan en La Otra Realidad a través de la 96.3 y recordemos también el Twitter @Radio UVM y @Techo Valparaíso, donde pueden hacer también todo tipo de comentarios. Como tú bien decías, Pablo, este censo 2012 arroja la radiografía de un nuevo Chile, de un Chile muy distinto, que es en comparación al censo del 2002, refleja datos bastante interesantes. Por ejemplo, y en lo más general, bueno, somos ya 16.639.603 personas. Ha aumentado bastante la cantidad de habitantes en nuestro país, y vamos a ir poco a poco comentando lo que tiene que ver más que nada con los datos referentes a la educación, a la vivienda y a otro tipo de temáticas. Bueno, partamos por el tema de la vivienda, Pablo. En la región de Valparaíso nosotros podemos ver que ha aumentado demográficamente bastante el índice de viviendas particulares. Tenemos más de 700.000 viviendas en la región de Valparaíso, y esto evidencia también otra realidad, que es la realidad del tipo de vivienda y sobre todo la realidad en materia de campamentos que existe a nivel regional. En el censo del 2002 teníamos un 3,21% de las viviendas que se podían describir como viviendas en condición de media agua, y hoy ese porcentaje ha bajado al 1,38%, pero evidencia el total de familias que son, al menos según nuestros datos, más de 30.000 las que viven en esta condición. Sí, bueno, igual este número, como dije al principio, es muy engañador, porque en el fondo este 1,38 no quiere decir que la gente no viva bajo la línea de la pobreza y no viva en campamento. En el fondo, la construcción de media aguas como vivienda de emergencia propiamente tal bajó considerablemente, sobre todo a través de nuestra fundación, que ya no las realiza. Entonces la gente también ha buscado sus propios caminos y ha construido en base a lo que su línea de la dignidad también. Y en el fondo, lo hemos conversado con algunos profesores, como el profesor Harting acá, que a veces uno habla de números, pero cuando a esos números uno les coloca una cara o un nombre a una persona, cambian completamente. En el fondo, este 1,38 parece un índice menor, pero si uno lo traspola a 30.000 personas, a 12.000 familias en la región y a las personas que uno va conociendo en este camino, es un número altísimo, y la verdad que no debería existir un 0%, porque creo yo que no puede haber gente que viva bajo tales condiciones, y eso que solo estamos hablando de la media agua, y no hemos hablado de otro tipo de vivienda, como las viviendas sociales, que existen también y que en el fondo han generado grandes problemas para el sistema habitacional en Chile. Sí, como tú bien decías, Pablo, en los campamentos hay muchas personas que no viven en media agua, sino que han mejorado la construcción y la calidad de su vivienda. O sea, esta cifra del censo no refleja en el fondo la cantidad de familias que realmente viven en campamento, y puede ser una cifra un poco engañosa. Personalmente me preocupa bastante lo que pasa con respecto a las cifras en educación. Es realmente escandaloso el bajo nivel y el bajo acceso que tienen los chilenos en promedio a la educación que viene después de la educación superior, como es la educación en temas de magíster, postítulo y doctorado, por ejemplo. Sumando postítulo, magíster y doctorado, ni siquiera llegamos al 3% de los habitantes de Chile que tienen la posibilidad de perfeccionarse de esta forma. Y otra cifra que a mí me parece también muy preocupante, Pablo, es que
el doble de los estudiantes, de los egresados son profesionales, y en base y en relación a los egresados de nivel técnico superior, que debiese ser la gran masa laboral de nuestro país también. O sea, claramente hay un problema porque en el fondo hoy día, y es lo que se ha discutido durante mucho tiempo, la educación superior se ha tergiversado hacia el lucro, y en el fondo obviamente las carreras más largas son las carreras que más lucro le dan a las universidades y las que más plata le dejan. Obviamente que no fomentan las carreras técnicas. Hoy día en las grandes sociedades, que en ningún caso queremos comparar Chile con las grandes sociedades del mundo porque estamos muy lejos, como decías tú, las carreras técnicas toman real importancia porque en el fondo tienen habilidades muy parecidas a las profesionales, pero en el fondo con otro tipo de estatus, por así decirlo, y que en el fondo se tornan una masa laboral importante dentro del país. En este caso, solo 1.164.000 personas son técnicas y 2.300.000 son profesionales. Entonces, claramente se ha establecido en este país que la única forma de romper el círculo de la pobreza, de ser alguien en la vida, es a través de una carrera profesional, como las que ofrecen la mayoría de las universidades de Chile, y que en el fondo duran entre 5 a 7 años y en algunos casos mucho más. Entonces, en el fondo, claramente hay una anomalía en el sentido de el fondo de cómo queremos traspasarle a nuestros jóvenes las opciones que tienen en este país. Creo que hoy día las universidades se convirtieron en un tremendo negocio y sin duda este número lo demuestra. Y eso es innegable. Y con respecto al otro tema de los postítulos y todo eso, creo que es súper preocupante porque en el fondo, si uno tiene 2 millones de egresados de carreras profesionales, no puede tener menos de 500.000 personas con postítulos. Creo que y hablamos de postítulos que son cosas muy pequeñas. En el fondo los magísteres y los doctorados son se podría decir profundizaciones mayores. Creo que este país ha concentrado su educación en solo un punto, y ahí es donde se ha perdido y ahí es donde se ha generado la crisis. Porque además se genera un nivel de productividad mucho menor en este país. O sea, hay demasiados jefes y no hay a quién darle orden o a quién darle instrucciones. No, y por supuesto, porque los profesionales salen con otro estatus de pensar el rol que pueden ocupar. Obviamente el que sale como profesional no quiere ocupar un puesto de técnico, entonces eso genera un problema porque los puestos laborales se van acotando muchísimo. A mí me parece muy preocupante también, Pablo, lo que vemos en el primer dato con respecto a este ítem de educación, que 281.054 personas nunca han asistido, nunca han tenido educación. Esta radiografía también se evidencia en la realidad que viven las familias de campamento con respecto a la educación. ¿Qué opinión tienes de eso, Pablo? No, o sea, insisto, los números son muy, muy alarmantes, sobre todo en este tema. Pero yo creo que básicamente hoy día el no tener una educación de calidad para la gente claramente hace que la gente no asista o no quiera asistir, porque en el fondo entiende que afuera, teniendo un trabajo, el que sea, puede sacar adelante a su familia. Hay miles de factores a través también de diagnósticos que hemos realizado nosotros que hace que la gente deserte del colegio. Lejanía con el colegio, la conformación de una familia, y no interés por estudiar. Entonces yo creo que hemos creado en la gente, o se ha creado, no me voy a hacer responsable de eso, se ha creado en la gente una desesperanza importantísima con respecto a estos temas. En el fondo, obviamente el joven que ve que no puede llegar a la universidad, poca gana va a tener de asistir al colegio. Si ve que su papá no pudo surgir a través de la enseñanza escolar, difícilmente va a querer estudiar porque no lo va a ver como una beta a explotar. Entonces creo que hemos predicado muy mal con el ejemplo, y yo creo que sí deberíamos mirar hacia abajo, en el sentido de no tanto mirar a la universidad, sino que mirar a los primeros años de enseñanza para ver cómo mejoramos esto, porque en el fondo es un tema gravísimo y que tiene que mejorarse lo antes posible. Y una cosa es tener la posibilidad de asistir al jardín infantil, al colegio, pero otra cosa es el tema de acceso y el tema cotidiano que tú también decías. En el invierno muchos niños no pueden ir al colegio, hay problemas como evidentes del entorno que hacen que la educación sea un tema muchísimo más adverso también. Vemos que el país está creciendo demográficamente de manera explosiva. Estamos acercándonos a índices
de países desarrollados, la natalidad sigue bajando también, y además se evidencian algunos problemas que se siguen generando en las viviendas con respecto básicamente al tema de la basura, del agua y de la electricidad. Aún el 4% de las familias tiene pozo en su casa en pleno siglo XXI, y aún más del 6% de las familias de este país no tiene la posibilidad de que el camión de la basura pase por fuera de su casa. El tema de la salud y también de los servicios básicos, Pablo, es un tema constante, recurrente en los campamentos. De todas maneras, creo que es un tema a tratar. La verdad que es difícil explicar a través de este espacio lo que es no tener un baño, porque yo sí tengo en mi casa, pero conozco mucha gente que no lo tiene, y he experimentado la vivencia de estar 10 días quizás sin baño, sin ducharnos, en nuestros trabajos de invierno, trabajos de verano, y la verdad es que es realmente incómodo, y uno piensa cómo la gente vive con esa realidad, porque en el fondo es una cosa muy muy complicada. Y bueno, es la invitación que nosotros realizamos como fundación a acercar a toda la gente a este tipo de problemas, porque en el fondo escuchar este programa de radio, claro, puede hacernos sentir un poco mejor, porque estamos informándonos de lo que está pasando en los campamentos, pero finalmente si uno no lo vivencia, si uno no se acerca a esa realidad, solo son buenas intenciones, y con buenas intenciones no se terminan con los problemas del país finalmente. Entonces yo invito a la gente a acercarse, más allá de los números del censo y más allá de este análisis que estamos realizando, yo invito a la gente a acercarse a esta realidad, porque en el fondo es una realidad muy cruda y que en el fondo viven miles de chilenos. Entonces creo que es justo que los que estamos un poco más acomodados en esta sociedad, y lo digo acomodado porque tengo la posibilidad de haber estudiado en la universidad y de tener un buen pasar, y como la mayoría de los que puedan llegar a escuchar este programa, acérquense a través de los medios que sean, porque en el fondo es terrible lo escondido que está este problema aquí, y sobre todo en esta región que les vende otra cosa distinta. Sí, como tú bien decías, es súper importante entender la globalidad del problema y entender que aunque los porcentajes de pobreza han disminuido, sí se evidencia la enorme brecha de desigualdad, con problemas como los que evidencia el censo. O sea, la falta de salubridad también en los campamentos, con respecto a la basura, al agua y a la energía eléctrica. Muchas familias ni siquiera tienen energía eléctrica en sus casas. El agua debiese ser un derecho para todos los chilenos, y sin embargo hay familias que aún en el invierno no tienen agua porque los camiones de aljibe no pueden subir, Pablo. Sí, bueno, es un país que está creciendo tremendamente, es un país que también ha tenido de a poco un acceso mucho mayor a la tecnología y al internet, sobre todo, que es un medio indiscutiblemente importante para dar a conocer diversas herramientas en términos de educación, para informarse, pero también la tecnología es un factor que evidencia la desigualdad en este país, Pablo. Hablamos de brecha social, pero también hablamos de brecha digital. Sí, o sea, yo creo que en este tema hay muchos números que son parte de un desarrollo global del mundo entero, no solamente de este país. Aquí los números hablan de que el 10% de las personas tenían internet en el año 2002, y que hoy día el 44% de las personas tienen acceso a internet. Hoy día el acceso a internet es demasiado fácil, uno va a una estación de metro y tiene conexión a internet. Creo que es un número para mí un poco irrelevante en ese sentido, porque en el fondo la gente sigue teniendo acceso a internet de la forma que sea y de forma barata hoy día, porque el mundo globalizado caminó hacia allá. Entonces hoy día el internet en muchos países del mundo es gratuito, el internet en muchos países del mundo está en las plazas, en todos lados, incluso aquí en Chile también se ha hecho en algunos lados. Creo que a veces no hay que engañarse con algunos números, porque en el fondo, como dije al principio, los números un poco tienden a tergiversar la realidad. Y en este sentido yo creo que, como dije al principio, el tema del internet, el tema de las comunicaciones, hoy día es un tema que es global y que no tiene que ver con Chile. Obviamente que estamos por sobre otros países, pero creo que a la causa, creo que
es un tema que finalmente debería ser trabajado de otra forma, pero que pierda relevancia, para mi punto de vista, al momento de mirar el desarrollo de otros países en nuestra misma línea, no comparándonos con Alemania, Estados Unidos, China, sí, que son países que son potencias mundiales, pues comparándonos quizás con los países de Sudamérica. Para mí lo más complejo con respecto al tema de la tecnología es aún el poco acceso que existe con respecto a estas tecnologías para las familias de escasos recursos. Bueno, en el techo afortunadamente se han llevado a cabo algunas instancias como capacitaciones digitales para los dirigentes, pero aún es un poquito vergonzoso que incluso en las clases medias el internet, a mi parecer, es algo demasiado caro para un país supuestamente en vías de desarrollo, y aún así en las familias de escasos recursos muy pocas adultos tienen acceso a esta tecnología, cuando debiese ser un derecho en el fondo. Cuando tú pones a un niño de una escuela pública, por ejemplo, que no tiene acceso a internet de la misma forma que un alumno de una escuela, de un colegio particular, se nota la brecha digital y se nota la diferencia. Ahora, personalmente con los dirigentes que nosotros trabajamos, nos hemos llevado gratas sorpresas de ver cómo el internet permite acceder a la información de mejor manera y de alguna manera acceder también a los derechos que tienen las personas. Sí, o sea, sigue siendo una herramienta de comunicación importante que la gente hoy día está ocupando más que nada a través del Facebook. El otro día leí en un estudio que un alto porcentaje en Chile ocupaba el Facebook, pero no ocupaba el Twitter, y creo que hoy día el Facebook se ha convertido en una herramienta comunicacional importante que nosotros también hemos explotado en nuestra fundación y que vemos que en todos lados se explota, porque finalmente sirve como una herramienta importantísima para poder generar comunicación entre las personas. Sí, es un tema bastante complejo el que tú decías, y tiene que ver lo que voy a hablar a continuación con la educación y también un poco con la tecnología o la globalización, que es el tema del inglés, que a veces lo tomamos un poco o lo miramos en menos un poco, pero es una herramienta importantísima también en un mundo globalizado. Y aquí las cifras, Pablo, son bastante vergonzosas, porque solo el 9,5% de los chilenos puede sostener una conversación en inglés, y no se evidencia qué tipo de conversación. Podríamos estar hablando de una conversación de un minuto o de algunos segundos. ¿Qué pasa con el tema del inglés, crees tú, en nuestra sociedad, y sobre todo con las familias de escasos recursos, que me imagino que lamentablemente en algunos casos ni siquiera es tema? Te dejo la pregunta instalada, te dejo el debate instalado con respecto al inglés y a otras temáticas que vamos a estar viendo en relación al censo. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con la otra realidad. Deja la ventana abierta para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quieres lavar, y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices: alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices: alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así.
la vida de muchas maneras se puede cambiar. Ahora, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor así. Y ahora me siento mejor. Volvemos con La Otra Realidad por Radio VM 96.3. Recuerden a todos que pueden comentar a través de Twitter, @Radio VM, y también a través del Twitter de nuestra fundación, @Techo Valparaíso. Vamos a estrenar una nueva sección en este programa. Vamos a escuchar la opinión de la gente común y corriente en la calle con respecto a este tema que estamos hablando, que es el censo. Escuchemos con mucha atención. Yo creo que Chile es un país menos religioso. Que me impactó que hay tanto adulto mayor. Yo creo que es un país que muestra mucha desigualdad. Ya vemos más mujeres que hombres. El índice que ha bajado mucho en cuanto a las tasas de natalidad podría traernos consecuencias graves en cuanto a lo que es un país en vía de desarrollo. El número de habitantes de Chile no es el que aparece en el censo. Yo creo que Chile es un país con mayor diversidad sexual. El ingreso y todo lo demás demuestra que es un país donde la diferencia se marca mucho. Ahí escuchábamos algunas de las declaraciones cortitas con respecto a la gente. Bueno, un país diverso, decía, un país con una baja natalidad, un país que está creciendo. Es muy importante, Pablo, el tema de la diversidad sexual y diversidad religiosa que está viviendo este país. Sube el porcentaje de índice de familias en condición de religión evangélica también, y de otro tipo de religiones. Pero antes de profundizar en esta temática, volvamos a lo que estábamos hablando anteriormente, que es el tema del inglés, Pablo. Tú personalmente, ¿hablas inglés? ¿Te cuesta mucho? ¿Crees que la educación en tu colegio, en tu universidad, en términos de inglés, dejaba que desear? No sé si dejaba que desear, pero no era lo suficientemente profunda. Yo soy incapaz hoy día de establecer una conversación con alguien en inglés, y no tengo ningún problema en decirlo, porque según los números acá estoy dentro del alto porcentaje que no lo hace. Chile, bueno, siempre ha tratado, sobre todo con este gobierno, de parecer como que somos un país muy desarrollado y como que en el fondo estamos en vía rapidísima de convertirnos en un país desarrollado, y son estas cosas las que nos dividen de un país desarrollado de verdad. O sea, en otros países no te enseñan solo un idioma, te enseñan 2 idiomas más aparte del idioma que tú manejas, y en el fondo aquí, en vez de aumentarse eso, se aumentaron la hora de matemáticas, la hora de lenguaje, se sacó la hora de francés en algunos colegios. Antes se enseñaba francés y inglés, y en el fondo al parecer las matemáticas y el lenguaje eran más importantes, y hoy día estos números reflejan que la mayoría de los colegios no tienen una profundización al menos como básica de lo que es el inglés. Yo creo que la hora de inglés deberían ser mucho más, así como la hora de educación física. Creo que se ha puesto más el foco en la educación en ese sentido, y se le ha dado importancia a lo que solo parece importante, que en el fondo son las matemáticas, son la historia, son el lenguaje, que en el fondo sí, son muy importantes, pero si queremos jóvenes culturizados, por lo menos tienen que saber hablar inglés, y en el fondo, obviamente, esto sacando a los casos particulares, porque no todos les motivan las mismas cosas, pero en el fondo yo creo que 2 horas a la semana de inglés es un número bajísimo, o 3 es un número bajísimo, y en el fondo es bastante básico. Uno aprende algunas palabras, algunos artículos, y ahí uno se puede defender con eso después. Pues obviamente que los colegios privados como el Macay, como otros colegios, tienen 7 horas de inglés y le hablan inglés toda la hora, pero también ahí está la diferencia entre un colegio como ese y un colegio como en el que está la mayoría de los chilenos. Sí, y además, con respecto a lo que tú decías, no solo importa la cantidad de horas de inglés o de este tipo de ramos, sino la forma en la que se enseñe. El inglés está probado que con cuaderno y lápiz no sirve para nada, tiene que ser un método de enseñanza mucho más efectivo. Y más preocupante es aún constatar que el español incluso lo hablamos bastante mal, que es nuestro idioma
por naturaleza. Hay una cosa que salió en la opinión de la gente, que es que hay más mujeres que hombres hoy día en Chile, que era un número que se venía conversando hace un tiempo atrás, y a través de este censo se confirmó que el número de mujeres en porcentaje aumentó un 5% y el porcentaje de hombres disminuyó a ese 5%. Hoy día no solamente se ve como en la densidad, sino que también se ve en la fuerza laboral. Hoy día hay muchas más mujeres ocupando puestos importantes dentro de esta sociedad, y también hay muchas más mujeres que son jefas de hogares, y que hoy día también se conversaba en el capítulo anterior con el candidato Velasco, que en el fondo hoy día se transforman en una fuente importante de ingresos para el país y para sus familias. Creo que lo que hoy día están haciendo las mujeres en Chile es realmente admirable, y ojalá este país avance, así como también decía la gente que es un país más igualitario, a ser más igualitario en esas cosas, y que en el fondo no los hombres puedan ganar más dinero solamente por ser hombres ocupando el mismo puesto que una mujer, sino que en el fondo ojalá que puedan ganar lo mismo, no que ganen más las mujeres, sino que ganen lo mismo, porque en el fondo eso habla de igualdad. Hoy día nos llenamos la boca diciendo que somos igualitarios, pero yo creo que Chile es uno de los países más discriminadores del mundo. Creo que tenemos problemas graves para aceptar al otro con sus diferencias, y en vez de acercarnos a conocerlas, tendemos a alejarnos y a aislar a esas personas. Sí, un país con una radiografía bastante compleja. Es muy importante también el rol de las jefas de hogar, sobre todo en las familias de escasos recursos con las que nosotros trabajamos, en las familias de los campamentos. ¿Cómo describirías tú a la familia jefas de hogar también, y a los dirigentes con los que trabajas? O sea, a eso me refería básicamente, con que las mujeres se tornan un aspecto muy importante en la fuerza laboral. Entonces creo que hoy día las mujeres son el sustento en la mayoría de las casas, a través de trabajos precarios en algunos casos, y en otros en trabajos más establecidos, pero en el fondo hoy día las mujeres en los campamentos y en los lugares más vulnerables sí son la fuerza laboral que mueve a esa sociedad, o a esa mini sociedad. Bueno, podríamos estar conversando muchísimos capítulos, hay mucho que develar de este censo. En las próximas ediciones quizás también lo podremos comentar. Llegamos así al final de este programa. Se despide Pablo. Sí, bueno, primero hacer un comentario futbolístico. Qué pena lo que pasó ayer con el Málaga, fue una tristeza muy grande. Y por otro lado, empezar a hacer la invitación. Nosotros en el mes de julio vamos a tener nuestros trabajos de invierno, que trae una gran sorpresa este año, que vamos a ir a construir al país de Paraguay, que es uno de los países más pobres de Latinoamérica, y que hoy día necesita una mano de Chile, y en el fondo vamos a estar extendiendo esa invitación. Cualquier información, ya sea en el Facebook del Techo y donde queda la oficina, los invitamos a todos los universitarios que tengan ganas de conocer otra realidad aparte de la que no conocen en Chile, conocer una de otro país, porque en el fondo a veces no sabemos que Paraguay es un país muy muy pobre, y que hoy día Chile, bueno, al parecer un poco más desarrollado y puede entregar ese tipo de ayuda. Así que eso, me despido y nos vemos en el próximo capítulo. Y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Universidad Viña del Mar y Un Techo para Chile presentó La Otra Realidad. La Otra Realidad. Entrevistas, debate y conversación sobre las temáticas sociales y la realidad de los campamentos, con la conducción de Pablo Fuensalida y Alejandro Muñoz. La Otra Realidad en Radio VM.